Elizabeth Short soñaba con ser una famosa actriz de Hollywood. Tenía 22 años de edad y su más grande anhelo era ser descubierta por algún cazatalentos que se impresionara por su belleza y carisma. Trabajaba como mesera en bares y restaurantes de la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos. Se maquillaba muy bien y se vestía siempre de impecable negro porque le gustaba resaltar su palidez. Finalmente, sus deseos se cumplieron. Logró llegar a la pantalla grande y ser la protagonista e inspiración de importantes películas, documentales y libros. Pero nada de esto ocurrió como ella lo esperaba, pues su éxito estalló, pero después de su muerte. Han pasado más de 70 años y el caso de la Dalia Negra sigue abierto y sin resolver. Se tienen indicios, pistas y una que otra hipótesis. Decenas de personas fueron interrogadas, pero no hay ni hubo un condenado por que se configuró en uno de los crímenes más atroces ocurrido en Los Ángeles. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar conectados conmigo, por ver estas historias, casos y crímenes. Se pueden suscribir a mi canal si quieren que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito. Gracias por ver, por compartir este video con las personas que les interese este tipo de contenido. Antes de comenzar, le quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado desde que comencé a hacer estos casos y estas historias de crímenes. Ya pasé la meta de los 1000 suscriptores y por eso estoy muy animada y contenta para seguir haciéndolo. Ahora sí, comencemos. Elizabeth Short nació el 29 de julio de 1924 en Hyde Park, Boston, Massachusetts. Su familia estaba conformada por su madre, Phoebe May Sawyer, su padre Cleo Short y 4 hermanas. Siendo muy pequeña, cuando apenas tenía 6 años, ocurrió el primer suceso que marcaría su vida. En octubre de 1930, su padre Cleo Short desapareció de repente. Después de denunciar el hecho y buscarlo desesperadamente con las autoridades y toda su familia, fue encontrado el carro que conducía a su padre debajo de un puente. Las autoridades adelantaron las investigaciones pertinentes y todo concluyó con que Cleo se había suicidado. Se había tirado del puente y su cuerpo se lo había llevado la corriente, pues nunca lo encontraron por más que buscaran. Elizabeth, o Beth, como le decían de cariño en su familia, no podía creerlo. Estaba devastada. Era difícil entender por qué su padre, quien para ella era una persona tan fuerte y sensata, había decidido dejar solas a todas las mujeres de su vida. Fue un hecho trágico y traumático para la pequeña Beth. No tuvo otra opción que seguir su vida en compañía de su madre y de sus hermanas, pero con la constante incógnita sobre el paradero de su padre. Si era verdad que se había lanzado del puente, ¿por qué no aparecía su cuerpo? ¿De verdad murió? O quizá pudo haber sido secuestrado o asesinado. Beth sufría de asma y esto se le complicó con tanto estrés y tristeza. Cuando era verano se la pasaba en Medford y cuando llegaba el invierno se iba para Florida con unos amigos de su madre. Pasaron los años, exactamente 13 años, cuando Cleo, su padre, apareció. ¿Pero qué? ¿Dónde había estado todo este tiempo? ¿Por qué había hecho sufrir tanto a su familia? ¿Qué pensaba de la vida este hombre? Tantas preguntas. Definitivamente Phoebe no pudo perdonar a su esposo semejante mentira y el abandono, por lo que le pidió que se fuera lejos y la dejara tranquila. Pero lo mismo no le ocurrió a Beth. Ella soñaba con llegar a la meca del cine. Por eso decidió irse con su padre a Vallejo, en California, donde ya estaba instalado. En 1943, después de convivir un tiempo, se trasladaron a Los Ángeles, pero Elizabeth ya estaba muy aburrida. Las cosas no eran como se las había imaginado.
Estaba además decepcionada de su padre, pues él le exigía que tenía que limpiar todos los días la casa, cocinar, ocuparse de la ropa y mantener la casa al día. Ella, que quería ser actriz e independizarse, con este ritmo y estas exigencias no iba a poderlo lograr. Ella tenía grandes aspiraciones. Su idea de ser una actriz famosa era fuerte. Quería rodar películas y convertirse en una persona millonaria y también cotizada. Decidió hablar con su padre porque quería llegar a un acuerdo, pero lo que encontró fue una barrera. Tuvieron una discusión muy acalorada y ante la negativa, ella decidió buscar trabajo e irse de esa casa. Se mudó e intentó subsistir de esta manera, pero a veces se sentía ahogada. Las cuentas pendientes eran más grandes que lo que recibía como camarera. Aún era menor de edad y había optado por ahogar sus penas en el alcohol. Un día, el 23 de septiembre de 1943, fue detenida por la policía. La sorprendieron bebiendo licor siendo menor de edad. Le abrieron una ficha y la mandaron de vuelta a Medford con su madre, quien no estaba enterada de todo esto que estaba sucediendo, aunque tampoco era que se interesara mucho por el tema. Elizabeth a estas alturas se sentía derrumbada. Definitivamente volver a Medford con su madre era como retroceder en el tiempo. Si las cosas seguían así, ella no podría alcanzar sus metas. Habló con su familia y les anunció que había decidido irse a probar suerte al estado de Florida, en donde tenía muchos amigos y conocidos. Quería viajar y mostrarse al mundo, pues el sueño que constantemente tenía era que un cazatalentos la descubriera en algún lugar, en alguna esquina, en algún restaurante. Ella en todo momento estaba arreglada. Su cabello con sus ondas siempre definidas, su maquillaje perfecto, su vestuario sobrio, limpio e impecable. Casi todo el dinero que recibía de los trabajos que eventualmente hacía se los gastaba en ropa y maquillaje. Era su debilidad. Beth se fue para Florida. Estuvo casi 3 años en este estado. Iba de ciudad en ciudad probando suerte. Cada tanto iba y visitaba a su familia, pero volvía a Florida en donde conseguía trabajos como camarera principalmente. En este tiempo fue que conoció a Matthew Gordon Jr. Él trabajaba en la Fuerza Aérea. Era parte de la Segunda Comandancia Aérea y de capacitación para el despliegue en el CBI, China, Birmania e India. Estando en India, Gordon le escribió una carta a Beth. Le dijo que estaba muy enamorado y quería compartir su vida con ella, que si le aceptaba su propuesta de matrimonio. Esto se lo escribió mientras se recuperaba de un accidente aéreo que había sufrido, mientras trataba de rescatar a un piloto derribado. Ella aceptó. Definitivamente estaba muy contenta y esperaba ansiosa el momento en que por fin Gordon volviera de la India. Pero algo pasó en el medio. Poco tiempo después, el 10 de agosto de 1945, Gordon murió antes de que pudiera regresar a Estados Unidos. Elizabeth no podía creerlo. Parecía como si nada en su vida funcionara. Todo salía mal. Estaba destrozada. Hay versiones que indican que Elizabeth y Gordon se casaron y que tuvieron un hijo que murió, pero esto es falso. Ambas familias desmintieron estas versiones y negaron cualquier relación formal entre ambos. Después de la muerte de Gordon, Elizabeth regresó al sur de California a principios de 1946 para encontrarse con un viejo novio que había conocido también en Florida durante la guerra. Se trataba del teniente Gordon Ficklin, que estaba viviendo en Long Beach. Se reencontraron, empezaron una nueva relación, pero las cosas rápidamente se acabaron. Gordon estaba cansado de los constantes coqueteos de Beth. Él pensaba que definitivamente ella no lo respetaba a él ni a la relación. Así que decidió irse para Carolina del Norte, aunque siguieron escribiéndose cartas. En la última que recibió Gordon, que fue el 8 de enero de 1947, ella le contaba que planeaba irse para Chicago porque iba a trabajar allá como modelo.
Beth viajó. Estuvo viviendo un tiempo en el sur de California, principalmente en el área de Los Ángeles. Se la pasaba de hotel en hotel. Edificios de apartamentos, pensiones, casas privadas. Iba de lugar en lugar sin quedarse en ningún sitio más que unas pocas semanas. El jueves 9 de enero de 1947, Elizabeth Short fue vista en el bar del Hotel Cecil, un hotel tenebroso y con un millar de historias fantasmagóricas en su historial. A las 10 de la noche cruzó el lobby y salió a la calle. Después de ahí, nadie volvió a verla. Pasaron 6 días. Eran las 8:40 de la mañana del 15 de enero de 1947. Cuando Betty Bersinger salió a caminar con su hija de 3 años por una calle sin terminar en una zona de construcción del vecindario de Leimert Park, cuando vio lo que ella pensaba que eran 2 mitades del maniquí de un sastre. Se acercó para mirar bien de qué se trataba y resulta que no era ningún maniquí. Espantada se dio cuenta que se trataba de un cadáver mutilado y desnudo. Llamó inmediatamente a la policía, quienes llegaron en cuestión de segundos para comprobar que efectivamente era el cuerpo de Short, quien había sido cortada en 2, justo a la altura de la cintura. No tenía rastro de sangre, había sido mutilada. Después su cuerpo fue lavado antes de ser abandonado en este campo vacío. Cuando levantaron el cuerpo, los detectives se percataron de que no había ni una sola gota de sangre en el lugar. Era rarísimo. Esa mujer había sido asesinada e higienizada en otro sitio. Gracias a que las huellas dactilares estaban registradas por una detención ocurrida 4 años antes, la víctima fue identificada con rapidez. Era Elizabeth Short. Los exámenes forenses confirmaron el horror que había tenido que sufrir Beth. El cuerpo había sido seccionado por la mitad y toda su sangre había sido drenada cuidadosamente. Su rostro estaba cortado desde la comisura de los labios hasta las orejas. Le habían arrancado varios órganos. Tenía mutiladas también otras zonas. Había sido asfixiada. Tenía las piernas fracturadas por los golpes de un bate y las marcas en muñecas y tobillos revelaban que había sido maniatada y torturada mientras estaba viva durante 3 días. Según la autopsia, Beth había muerto por la gran pérdida de sangre como consecuencia de las heridas ocasionadas en su cara, cuerpo y trauma cerebral. Después de toda esta masacre y salvajismo, su asesino había llevado el cuerpo a ese lugar baldío al lado oeste del sur de la avenida Norton. Lo había dejado en una posición extraña. Tenía sus manos por encima de la cabeza y sus codos doblados en ángulo recto. El asesino había dejado la huella de su zapato hundida en la tierra y también las marcas de los neumáticos del auto en el que la había trasladado. En la escena hallaron además una bolsa de cemento con restos de agua ensangrentada. La autopsia reveló que Short medía 1.65 metros, pesaba 52 kilogramos y tenía ojos azules, cabello marrón y dientes cariados. Había fuertes marcas en sus tobillos y muñecas hechas por una cuerda, sugiriendo que había permanecido maniatada al menos durante 3 días, tiempo en el que fue torturada con saña, como mostraban las numerosas laceraciones, golpes, cortes, quemaduras de cigarrillo y el pecho derecho despellejado, todo ello sufrido en vida. Se dijo que también había sido obligada a comer excremento que fue hallado en su estómago, pero lo más probable es que se tratase de una transferencia de fluidos al realizarse la evisceración. Aunque el cráneo no estaba fracturado,
Short tenía moretones en la parte frontal y derecha de su cuero cabelludo, con una pequeña cantidad de sangre en el espacio subaracnoideo en el lado derecho. Su padre Cleo se negó a reconocer el cadáver. Su madre fue quien finalmente lo hizo. El espantoso final de Elizabeth Short conmocionó a la ciudad de Los Ángeles. El misterio sobre su crimen aterraba y preocupaba a todos. Por esos días, un poco antes del homicidio, se había estrenado la película La Dalia Azul, protagonizada por Veronica Lake. El filme hacía referencia a la desaparición y asesinato de una mujer joven. Inmediatamente fue relacionado con el caso de Elizabeth, y el hecho de que ella eligiera siempre vestirse de negro condujo a la prensa a bautizarla como la Dalia Negra. Este apodo jamás se usó para referirse a Elizabeth en vida. Se produjo un frenesí de los medios de comunicación gracias a la naturaleza brutal, misógina y ritual de la matanza. Así lo contaba Martin Glynn, ex sargento de la policía de Los Ángeles e historiador. Los medios, en su afán por buscar las primicias, entorpecieron desde el comienzo la labor policial. Las autoridades tuvieron muchos problemas para tomar el control del caso, que se frivolizó al punto de parecer un verdadero guión cinematográfico de terror. Los relatos que se contaban sobre Elizabeth se volvieron cada vez más extravagantes. Se empezaron a contar historias que no hacían parte de la realidad. La familia, los amigos y conocidos de Elizabeth decían que ella no fumaba, no tomaba, no le gustaba el juego, que no era una prostituta, pero lo que vendía era todo lo contrario. Por eso los medios de comunicación aprovechaban esto para sacar ventaja y duplicar la venta de diarios. Para la época, la falta de ética periodística y el sensacionalismo eran una constante. Era común en esa época ver en primera página notas de suicidios, cuerpos manchados de sangre, pero estos cuerpos en varias ocasiones eran modificados con aerógrafos para que la escena fuera peor de lo que ya en sí era. El diario sensacionalista The Examiner, cuando cubrió el suceso de la muerte de la Dalia Negra, añadió mentiras completas a la historia. El traje de chaqueta negro en el que Short fue vista por última vez se transformó en una falda corta y una blusa estrecha, y sugiriendo que tenía aventuras sexuales, como si estas fueran razones suficientes para haber merecido su destino. Algo absurdo e ilógico, por supuesto, pero además falso. Se dice que este mismo diario engañó a la madre de Short, a quien contactaron después del crimen y le dijeron que su hija había ganado un concurso de belleza. Le pagaron un vuelo de avión a Los Ángeles y fue al llegar cuando le comunicaron la real noticia. Estos engaños eran mecanismos insólitos que usaban algunos medios en esa época para obtener primicias, como en este caso. Querían tener la exclusiva de la reacción de la madre de Beth ante la tragedia. El 23 de enero de 1947, el asesino llamó al editor del diario Los Angeles Examiner. Le dijo estar preocupado porque no estaban siguiendo bien la noticia y le prometió enviarle un paquete con evidencia para que se publicitara más el homicidio. Al día siguiente llegó al periódico un paquete que contenía el certificado de nacimiento de la víctima, de Elizabeth, fotos, tarjetas, recortes de diarios con la muerte de Matthew Gordon y una agenda que llevaba en la tapa escrito un nombre: Mark Hansen. La noticia salió en los diarios, obviamente, y la policía comenzó a investigar quién era este señor Hansen. Era dueño de un club nocturno. Por supuesto, se convirtió en un sospechoso del crimen. Se pudo comprobar que había visto a la víctima el 8 de enero y el 9 habían hablado por teléfono. El nightclub quedaba cerca de la casa donde Hansen vivía con su novia. La pareja había alojado a Elizabeth en reiteradas ocasiones porque ella era amiga de la novia de Hansen. Resulta que después de numerosos cuestionamientos por parte de la policía, este hombre aceptó haber intentado sin éxito tener relaciones sexuales con Elizabeth y mencionó que
Efectivamente, la agenda que había sido enviada al periódico era suya, pero que la usaba Elizabeth. A esa libreta le habían arrancado una hoja. Todos los nombres masculinos que figuraban en sus páginas fueron investigados. La mayoría contó que habían salido con ella, pero que cuando se daban cuenta de que Elizabeth no quería tener relaciones, se marchaban. De esa lista, solo 3 habían tenido relaciones con la víctima. El último había sido Robert Red Manley, un comerciante casado de 25 años. Según Manley, la noche del 8 de enero la vio caminando por la calle y él quiso ayudarla. Ella le dijo que no tenía dónde dormir y él la llevó hasta un motel. Red contó que ella estaba indigestada por algo que había comido y se pasó la noche en el baño. Afirmó que entre ellos no había ocurrido nada. Por la mañana, la llevó a la estación del ómnibus para que dejara su maleta en consigna y a las 6:15 la dejó en el Hotel Cecil en el centro de la ciudad. Elizabeth le había dicho que allí se encontraría con su hermana Virginia. Al comienzo de la investigación, Red fue el principal sospechoso, pero su mujer aseguró que él había estado con ella la noche del 9 de enero. Además, el hombre pasó el detector de mentiras y el suero de la verdad. Esta es una medicación psicoactiva que se ha usado ocasionalmente, en algunos casos, para conseguir confesiones. Mientras todo esto pasaba, el asesino estaba preocupado porque las investigaciones iban por el camino incorrecto. Estaba molesto por las acciones policiales. Escribió varias cartas y las mandó al diario y se autodenominaba el Vengador de la Dalia Negra. La policía seguía con las pesquisas mientras tanto. El 25 de enero encontraron el bolso y un zapato de Elizabeth Short en un gran tarro de basura. Ambos fueron reconocidos por Red Manley. Estaba claro que el homicida era experto y además estaba jugando con los investigadores y periodistas, dejando pistas aquí y allá. Prácticamente la única información real del crimen era que Elizabeth había sido retenida durante 3 días. Nadie la había visto en ese lapso y la policía pensaba que pudieron haberla metido en un sótano o en una bodega de alguna casa o de alguna residencia. Los sospechosos a este punto eran 22 y los policías asignados al caso 250. Sin embargo, se quedaron cortos. No se concluía nada y solo llegaban a hipótesis, nada certero. Los chismes, cuentos e historias se multiplicaron de manera exponencial. El propio padre de Elizabeth Short fue considerado un sospechoso. Cleo Short vivía a 5 kilómetros de donde se halló el cuerpo. Él aseguró que no sabía nada de su hija desde hacía casi 3 años y nada lo incriminaba. Algunos decían que el crimen lo había cometido el actor y director Orson Welles. Otros decían que había sido el artista Man Ray. Incluso muchos mencionaban que Elizabeth había sido una presa perfecta para la filmación de un snuff movie, que es lo que en inglés se conoce como una película o una grabación de un asesinato real. Hubo más de 50 confesiones de hombres y mujeres que no entiendo por qué, pero querían atribuirse el crimen. Cada vez que los medios daban el caso en su portada, la policía recibía tanta información que no podían procesarla. Estaban desbordados, al punto que muchas de las pistas que el público suministró ni siquiera llegaron a oídos de los detectives. Jerry Ramlow, un reportero de Los Angeles Daily News, dijo que si el asesinato nunca se resolvió, se debió a los reporteros. Estaban en él pisoteando pruebas, reteniendo información. A la policía le llevó tiempo tomar control total de la investigación y los reporteros recorrían libremente las oficinas de departamentos, se sentaban en sus escritorios y respondían también los teléfonos. Mucha información del público no fue pasada a la policía, ya que los periodistas se apresuraban para obtener las primicias. El funeral de Short se realizó el 25 de enero de 1947. El cuerpo fue enterrado en el cementerio Mountain View en Oakland, California.
Después de que sus otras hermanas crecieron y se casaron, la madre de Short se mudó a Oakland para estar cerca de la tumba de su hija. Phoebe finalmente regresó a la costa este en la década de 1970 y vivió hasta la edad de 90 años. Más de 50 sospechosos fueron entrevistados, hombres y mujeres, algunos de los cuales incluso confesaron el crimen, pero el asesinato nunca fue resuelto. Han pasado más de 70 años y ha sido la inspiración de tesis universitarias, proyectos de arte, el nombre de una banda de death metal, películas, crónicas policiales, libros, historias, videos y hasta cócteles. En 1981 se estrenó la película basada en el caso Confesiones Verdaderas con Robert Duvall y Robert De Niro. En el año 2006, el director Brian De Palma filmó La Dalia Negra, que contó con un presupuesto de $50 millones y con la participación de las estrellas Scarlett Johansson y Hilary Swank. La serie televisiva American Horror Story, que empezó a emitirse en 2011, puso en el aire un episodio con la historia de Elizabeth, quien fue encarnada por la actriz Mina Suvari. También aparecieron videojuegos de tipo de Skullgirls, donde la Dalia Negra aparece como un personaje. Hay hoteles de Los Ángeles que sirven cócteles llamados Dalia Negra, una bebida amarga que contiene vodka y un licor de frambuesa color rojo sangre. El caso se enfrió y estancó completamente. Nunca encontraron un culpable, una razón, un indicio que los condujera a algo real o un testigo que contara una historia verídica. Se convirtió en una leyenda, al punto que había personas que no tenían nada que ver con el caso, pero querían estar involucradas. Se autoincriminaban y les decían testimonios inventados a las autoridades. Pasaron más de 50 años. En 1999 ocurrió algo. Steve Hodel es un nuevo personaje en esta historia. Resulta que este hombre trabajaba como detective de homicidios en la ciudad de Los Ángeles. Hacía poco tiempo su padre, George, había muerto y él estaba organizando y guardando los álbumes fotográficos que había encontrado en la casa de su padre. Se puso a mirar curioso las imágenes, pero en 2 fotos aparecía una mujer desconocida para él. Era pelinegra y de ojos claros. Para Steve, esta mujer era muy parecida a la Dalia Negra, aquella joven que había sido brutalmente asesinada y descuartizada. ¿Qué hacían estas fotos ahí? Empezó a rememorar, a atar cabos y a recordar pasajes de la vida de su padre. ¿Y si esa mujer era la Dalia Negra? ¿Y si el asesino era su padre? Algunos aspectos de la vida de su progenitor no le cuadraban. Afortunadamente era detective de homicidios y contaba con los conocimientos necesarios para poder hacer la investigación que se avecinaba. Empezó a recolectar pruebas y a comparar las cartas de su padre con las que la prensa en ese momento había recibido. La caligrafía definitivamente era muy parecida. ¿Cómo era posible tanta coincidencia? Qué decepción pensar que tu propio padre es un asesino, un monstruo. Decidió continuar con sus pesquisas. Envió todo al FBI porque se propuso resolver el caso y tenía la firme convicción que podría encontrar la evidencia suficiente que demostrara que su padre, ya fallecido, había sido el autor de ese terrible crimen. Solicitó acceso a los archivos del caso. Las primeras conclusiones de los peritos de reconocimiento facial y de los grafólogos no fueron concluyentes. La familia de Elizabeth fue contactada por Steve porque quería mostrarles las fotos para que ellos reconocieran a la joven, pero la familia de la víctima negó que fuera Elizabeth la mujer de las imágenes. Sin embargo, Steve no se detuvo.
En la casa de su padre encontró un recibo que evidenciaba que él, en aquella época, había comprado 10 bolsas de cemento. Eran del mismo tamaño y de la misma marca que la que habían encontrado en la escena del crimen, con restos de sangre. Él pensaba que el asesino había trasladado el cuerpo en una de esas bolsas. También Steve pudo comprobar que su padre tenía su consultorio a solo 2 cuadras del Hotel Cecil, donde se había visto por última vez a Elizabeth Short. A propósito, George era médico cirujano y tenía todos los conocimientos necesarios para explicar lo sucedido con el cuerpo de Short. Las autoridades decían que solo un experto médico habría sido capaz de dejar el cuerpo en el estado en que fue encontrado. Elizabeth había sido sometida a una hemicorporectomía. Su cuerpo había sido seccionado por la mitad, a la altura de la espina lumbar, justo por la única parte en que puede ser cortada sin romper hueso. Esa cirugía era algo que se había empezado a estudiar durante la Segunda Guerra Mundial para amputaciones severas. Descubrió además que el auto que los vecinos dijeron haber visto en el parque cerca del lugar baldío era muy parecido al que tenía George Hodel y del mismo color, negro. Ellos habían declarado que el vehículo parecía ser un Ford Sedan del año 36 y George Hodel conducía un Packard Sedan negro del mismo año. George, además, para la fecha del crimen, estaba solo porque su familia había salido de viaje. Tenía una mansión muy lujosa llamada Southen House. Testigos afirman que en esa casa solían hacer fiestas sexuales con jóvenes aspirantes a ser actrices que querían mezclarse con la farándula de Los Ángeles. Steve cree que su padre secuestró a Elizabeth y la metió en el sótano de la casona en la que había vivido con sus hermanos. Elizabeth habría sido retenida contra su voluntad, torturada y mutilada. Por último, estaba la inusual posición del cuerpo de la víctima, que le recordaba a Steve Hodel el cuadro llamado El Minotauro del autor surrealista Man Ray. Curiosamente, ese pintor había sido amigo cercano del doctor George Hodel. Steve veía en la puesta en escena del cuerpo una obra surrealista ejecutada por su propio padre. El cuerpo de Elizabeth era el lienzo de mi padre, su bisturí, el pincel. Así lo mencionaba Steve. Testigos de la época afirmaron haber visto juntos a George y Elizabeth, e incluso uno de ellos aseguró que eran amantes. Steve, ante tantas coincidencias y preguntas, decidió contactarse con su medio hermana mayor llamada Tamar Hodel para saber un poco más sobre su padre. Quería que ella le contara experiencias suyas con George. Resulta que ella había denunciado a su propio papá por abuso sexual cuando tenía 14 años y había declarado que él la había hecho participar en orgías y otro tipo de vejámenes. Después de la denuncia, no pasó nada. Su padre simplemente fue exonerado de toda culpa y la vida siguió como siempre. Steve no podía creerlo. ¿Cómo era posible tanta maldad en un mismo ser humano? Le pidió a su hermana un tiempo para verse personalmente y hablar al respecto. Tamar le contó a Steve algo que resultó clave para su investigación. En aquel entonces, cuando ella estaba denunciando a su padre en las dependencias policiales, había escuchado a los uniformados decir que George había sido sospechoso en el caso de Elizabeth Short. Steve quedó en una sola pieza. Así que él no era el único que había sospechado de George. Sus teorías entonces tenían fundamento. En el año 2001 se contactó con Steve Key, un conocido que trabajaba en la oficina del fiscal de Los Ángeles, quien revisó los documentos recopilados por Steve y concluyó con que este trabajo detectivesco había sido fantástico e iba a permitir que George Hodel viviera para siempre en la infamia. Para Steve, su padre había sido un maníaco homicida. La investigación de Steve Hodel fue publicado en un libro exitoso
que fue lanzado el 10 de abril de 2003. Historia verdadera. El Vengador de la Dalia Negra. Las ediciones posteriores en 2004 y 2006 tuvieron capítulos añadidos con nuevas pistas y más información. La publicación fue bestseller y atrajo más revelaciones. Steve López, un columnista de Los Ángeles, le requirió al fiscal del caso más información para un artículo que estaba escribiendo. La sorpresa fue enorme porque consiguió acceso a una carpeta que ni siquiera el mismo Steve Hodel conocía y que había sido recopilada por el teniente Frank Jemison, uno de los investigadores. Ahí estaba la confirmación. Los policías habían tenido firmemente en la mira a 6 sospechosos. Uno de ellos era George Hodel. En esa misma carpeta se revelaba que el médico había estado bajo vigilancia desde el 18 de febrero de 1950 hasta el 27 de marzo de 1950. Habían logrado instalar 2 micrófonos ocultos en su casa que eran chequeados de manera permanente por 18 detectives. También estaban unas declaraciones de su padre del 19 de febrero de 1950. El sospechoso decía lo siguiente: date cuenta que nada había que pudiese hacer. Puse una almohada sobre su cabeza y la tapé con una sábana. Conseguí un taxi. Murió a las 12:59. Pensaron que había algo extraño. Bueno, ahora pueden haberlo descubierto. La maté. En otro momento el médico afirmaba: suponiendo que matase a la Dalia Negra, no pueden demostrarlo ya. Ya no pueden hablar con mi secretaria porque está muerta. En otras partes de la cinta se escuchan gritos de una mujer que es golpeada y se oye a George Hodel decir a otra persona: no dejes rastros. Steve no cree que su padre haya asesinado solo a Elizabeth Short. Sospecha que pudo haber cometido muchos más, entre ellos el de Louise Springer, a quien se halló asesinada en junio de 1949, muy cerca de donde se había encontrado el cadáver de Short. La actriz Jean Elizabeth Spangler, quien desapareció en octubre de 1949 y nunca más fue encontrada. Se sabe que estaba embarazada de pocas semanas, que quería hacerse un aborto y que se había puesto en contacto con un médico. Su cartera fue hallada cerca de la mansión de los Hodel. Jean French era una actriz principiante que fue asesinada en febrero de 1947, 4 semanas después que Elizabeth Short. También sospechaba que había tenido algo que ver con la muerte de su secretaria y amante Ruth Spalding, que murió por una insólita sobredosis de drogas. Él había estado presente cuando ella murió e incluso quemó parte de sus pertenencias antes de llamar a la policía. Para la época en la que Steve Hodel estaba investigando todo, decidió ir a la mansión Soden, hoy declarada monumento arquitectónico y evaluada en $12 millones, con un perro rastreador de cadáveres. El animal detectó rastros humanos en el exterior y en el sótano, pero no se realizaron excavaciones que lo confirmaran. En el caso de Elizabeth Short, Steve Hodel asegura que la policía tenía demasiadas pruebas en contra de su padre, pero que no lo habían investigado por otras razones. Está convencido que el motivo fue esconder los abortos clandestinos que su padre y otros médicos realizaban con el visto bueno de las fuerzas policiales. Pretendían evitar el descrédito que supondría que los negocios oscuros con Hodel fueran conocidos públicamente. Conclusión: este asesinato, que es uno de los más famosos de Estados Unidos, se quedará en la impunidad por siempre. Conozcamos ahora un poco de la vida de George. ¿Quién era este hombre aterrador, espeluznante, que nadie quisiera cruzarse o haberse cruzado nunca en su camino? George había sido hijo único, de padres judíos emigrados de Rusia a los Estados Unidos. Niño prodigio por sus dotes intelectuales y musicales. Tenía un coeficiente asombroso de 1,87. A finales de los años 20 se fue a vivir con una joven con la que tuvo su primer hijo. Después tuvo otra compañera, una modelo, con quien se casó y tuvo a su hija Tamar, la que lo acusó de abuso sexual.
Estudió medicina en la Universidad de California, se graduó en 1936 y montó su primer consultorio médico. Le comenzó a ir muy bien, excelente. Era una persona muy inteligente y eso lo notaban sus pacientes, quienes lo recomendaban como uno de los mejores médicos de Estados Unidos. Comenzó a ganar mucho dinero y fue nombrado en la dirección de la Oficina de Higiene Social del Condado de Los Ángeles. Llegó a tener su propia clínica privada, donde se habrían realizado abortos clandestinos y donde habría tratado a ricos y famosos por distintas enfermedades. Se relacionaba con la élite de la ciudad y les conocía sus más profundos y oscuros secretos médicos. George era un gran admirador del surrealismo y entre sus amigos estaban el pintor y artista Man Ray y el cineasta, padre del cine negro, John Huston. Con Man Ray compartía su interés por el sadomasoquismo y la estética de lo macabro. En el año de 1940 se casó con Dorothy Harvey y siguió teniendo hijos. Entre los años 1945 y 1950, Houdel y su familia vivieron en la llamada Casa Soden, edificada en 1926. Un edificio imponente dotado de una vistosa fachada al estilo neomaya. Allí convivió con todos sus hijos, su mujer y sus 2 exesposas. Todo parece indicar que el cirujano Houdel ejercía la poligamia. Fue en 1949 que su hija Tamar, de 14 años, lo acusó de abuso sexual. 3 testigos declararon que habían visto al padre teniendo relaciones con la hija, pero no sirvió de nada. Los cargos fueron dejados de lado. En 1950 se mudó a Hawái, donde se casó otra vez. En 1990 se separó y regresó a California para volverse a casar. Esta última mujer vivió con él en la ciudad de San Francisco hasta su muerte, en 1999, a los 91 años de edad. George Houdel nunca fue condenado o siquiera señalado de algún crimen. La investigación de Steve da indicios de esto, pero lo cierto es que no todos están convencidos de que George sea un asesino, o fuera un asesino. Aún así, Steve no ha parado su investigación. La última pista que recibió fue en 2018. Lo llamó la nieta de un informante del Departamento de Homicidios de Los Ángeles, Glenn Martin, fallecido hacía mucho. Había encontrado una carta del 25 de octubre de 1949 en donde su abuelo describía una serie de crímenes y mencionaba como culpable a J.H. Solo mencionaba al asesino por las iniciales. Martin la había escrito para proteger a sus hijas adolescentes de las consecuencias que podía tener haber guardado secretos oscuros. Escribió lo siguiente: creo que Chut con Macaulay armaron esto para que J.H. no fuera identificado como el asesino de la Dalia Negra. Steve reconoció los nombres de Joe Chut, quien era un fiscal de la ciudad, y Kenneth Macaulay, que era un sargento de la época. Eran amigos cercanos de George y habrían conspirado para dejar caer las posibles imputaciones. A 74 años del crimen, el caso sigue abierto, pero ya quizá el asesino y sus cómplices yacen bajo tierra, al igual que Elizabeth Short, una joven que luchó por alcanzar sus sueños, pero solo encontró pesadillas. Hasta aquí esta historia. Gracias por llegar hasta el final y conocer detalles de estos hechos que parecen sacados de una película de ciencia ficción, pero no es así. Infortunadamente ocurrieron en la vida real. Ay, carajo. Aquí les traje a mi Lupita que quiere saludarlos, porque todo el tiempo ha estado aquí al lado acompañándome. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal, activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto, mi amor, hasta pronto. Hasta pronto, princesa. Ay, miren esta tigresa tan lindo. Chao.